Bueno, primeramente, esta más que una conferencia es la presentación de este libro que se lanza al mercado y se inaugura el día de hoy en el evento de Numiscol. Este libro, a pesar de ser muy resumido, es la síntesis de un trabajo de investigación que se viene haciendo desde hace unos 2 o 3 años, un trabajo de investigación en un 80% frustrado por la falta de fuentes, la falta de colaboración a veces de los entes gubernamentales y por la misma naturaleza de la misión. Entonces, espero que puedan apreciar estos aportes. Lo más relevante es que nos hemos encontrado de que mucha de la información que pudimos plasmar de las emisiones de monedas para los lazaretos en Venezuela, la obtuvimos mediante un estudio comparativo de las emisiones de otros países, porque los procedimientos eran muy similares en las emisiones en Colombia, las emisiones en Filipinas y en Panamá. Entonces, este estudio, a pesar de que está diseñado específicamente para la moneda venezolana, revelará mucho de cómo eran los manejos de este tipo de instalaciones. Mientras montan la presentación, quisiera hacer una introducción a las personas que nos acompañan que no son numismáticos. El concepto de las leproserías era los sitios en los cuales recluían a los leprosos. Durante muchísimo tiempo se temió que la lepra se contagiaba de una forma incluso aérea. Fue muy recientemente que se precisó que hay un componente genético que hace que un porcentaje de la población, estimado en alrededor de un 5%, sea sensible al contagio de la lepra. Y es por contagio físico ante esa persona que es susceptible de ser contagiado. Pero durante muchísimo tiempo, todos eran recluidos en ese tipo de instalaciones. Y se diseña una moneda para circular en esas instalaciones solamente. Entonces, no hemos podido instalar la... ok. Sí. Esas monedas obviamente tienen unas condiciones y unas características muy diferentes a la moneda regular. Alguna literatura las han llamado fichas. Nosotros estamos en contra de esa determinación porque es una emisión oficial por el Estado para circular con un poder adquisitivo dentro de un espacio geográfico delimitado. Entonces, esa determinación fichas no la manejamos nosotros en este trabajo y dentro de nuestro marco conceptual. Ok. Ya aquí he adelantado algo. Incluso el origen de la enfermedad es muy nebuloso. Las fuentes más firmes nos hablan de que la enfermedad se origina en la India y que es trasladada a Europa con las conquistas de Alejandro Magno. La definición de los orígenes de la lepra es delicada porque durante siglos hay padecimientos que eran calificados como lepra y hoy se sabe que no eran. Incluso hasta mediados del siglo XX, Jacinto Convid lo plantea en sus memorias, una persona con vitiligo podía ser confundida con un leproso. Entonces imaginen la diferencia de una enfermedad como el vitiligo, que no tiene nada de infeccioso ni de contagioso, equiparado con la lepra. El estigma de la lepra se da por una concepción religiosa, en la cual se consideraba que el leproso era impuro y que estaba pagando los pecados, ya sea de sí mismo o de sus ancestros. Esa percepción hacía que, bueno, este leproso debía ser apartado de la sociedad y no merecía mayor cuidado que dejarlo encerrado esperando la muerte. Así se mantuvo, incluso esta concepción es precristiana, no solamente cristiana, así se mantuvo hasta la Edad Media. En la Edad Media, la conquista de Oriente a través de las cruzadas le da la oportunidad a los leprosos de ganarse el respeto, de ganarse lugares en la sociedad, y es como tenemos órdenes de caballería que estaban compuestas en gran parte por leprosos. La misma condición, la misma autoconcepción de pecador hacía que muchas veces estos guerreros fuesen los más arrojadizos, los más valientes a la hora de la batalla. Y es por eso que fueron también reconocidos. A partir del año 459 se originan los primeros leprosarios, que insisto, no eran hospitales,
eran cárceles en las cuales el leproso esperaba la muerte. Todo esto cambia en el siglo XIX. La persona que tenemos aquí es Hansen, que es el que descubre el bacilo de la lepra, y en la Conferencia Internacional de Berlín de 1897 establece una cantidad de normativas que muchos de sus críticos consideraban que eran demasiado radicales, en las cuales una de las recomendaciones era aislar totalmente al leproso y evitar el contagio con cualquier tipo con cualquier objeto de uso común, es decir, el dinero. Entonces, en esta conferencia se determina que debe usarse un dinero diferente o que los leprosos no deben usar el dinero que usa el común de la gente. Y es por eso que todas las emisiones de leproserías, la mayoría de las emisiones de leproserías se inician a principios del siglo XX. Las colombianas se inician en 1901, apenas 4 años después de esta conferencia, en la cual participó Colombia, entre muchos otros países. La moneda de circulación restringida tiene un triple objetivo. El primer objetivo es el sanitario, es evitar el contagio, lo que ya se dijo. El segundo objetivo es el coercitivo. A pesar de que a partir del siglo XIX los leprosarios adquieren una visión un poco más humanitaria y ya empiezan a aparecer más hospitales, igual la gran parte de esos leprosos eran llevados a la fuerza a estos leprosarios. Jacinto Convida incluso relata cuando él era pasante en la leprosería de Cabo Blanco, que veía cómo traían a los leprosos encadenados con guardias armados amenazados de muerte de que tenía que ir al leprosario. Entonces, ese leproso, se veía limitado cuando tenía que cambiar su dinero por dinero que solamente circulaba dentro de la isla. De esa forma se hacía mucho más difícil que el leproso pudiese escapar, porque no tenía dinero. Todo su dinero valía solamente en la isla. Y de esa misma manera tienen que haberse manejado los leprosarios aquí en Colombia, y en Panamá, y en Filipinas, entre muchos otros. Y la tercera era la restrictiva. El mismo Jacinto Convida relata de que había muchos problemas de contrabando y de prostitución con los reclusos. Entonces, al retirarles el dinero, se les retiraba el acceso a esos bienes, que era el alcohol y la prostitución. Además de que el riesgo que había del contagio de ese leproso a esa prostituta con todo lo que podía generar. Hubo una cantidad de países que se alinearon con las medidas establecidas en esta conferencia internacional. Vamos a pasar a relatárnoslos brevemente en orden alfabético. Aquí tenemos las 2 series emitidas por Brasil, de la Colonia de Santa Teresa, la Santa Casa de Misericordia. Los 2 sets fueron subastados por Stax Bowers. Este es el único set conocido de las monedas de leproserías de China. Son de plástico. Curiosamente, China fue el único país que emitió monedas para leprosarios cuando el resto de los países las habían eliminado. Estas monedas circulaban en el leprosario de Qinghu en 1985. Este set pertenece a la colección McFadden, que es la obra que muchos conocerán de los aspectos numismáticos de las leproserías, y fue subastado por Heritage en una cantidad bastante alta, por cierto, hace poco. Aquí está el set de Colombia. Colombia, Filipinas y Venezuela son los que tienen colecciones más amplias de piezas de leproserías. Es muy poco lo que puedo decir yo del set de Colombia. En líneas generales, la mayoría de las piezas son bastante comunes, a excepción del 2,5 centavos de 1901 y el 10 centavos papel moneda de 1907. De todas formas, más adelante veremos que a pesar de que hay piezas de leproserías que son muy comunes, el gran problema son los estados de conservación. Corea, este es el único billete que pudimos ubicar en todas las investigaciones que hicimos del leprosario establecido por un médico alemán, Biederwolf, en Corea. Este es el único set completo conocido de las piezas de leproserías usadas en Costa Rica.
Como ven, es una moneda común desmonetizada con un sacabocado. Este se tiene la particularidad de que venía con los sacabocados incluidos. ¿Lo ven? Pertenecía a la colección Pura Vida y fue subastada por Heritage en el 2016. Hay otra acotación con respecto a este set que es de muy difícil adquisición por lo fácil de falsificar que es. Filipinas, como vemos, es una de las series más amplias. Son monedas relativamente comunes, con muchos problemas de conseguirse en altos grados de conservación. La serie empieza en 1913 y dura hasta 1930. Aquí tienen la colección completa sin variantes de todos los ejemplares emitidos. Solamente falta el centavo de 1930, que es pieza única, y no pudimos ubicar la imagen. Esta es la única pieza conocida del lazareto St. Croix de las Islas Danesas Occidentales. Casi con total seguridad se trata de una prueba, la pieza es unifaz. Documentos hablan de que toda la emisión fue destruida al cerrarse el leprosario. Esta es una muestra de las piezas de leproserías de Japón. Japón tiene una emisión bastante amplia, hay una serie de piezas mucho más toscas en elaboración que estas. Son muy pocas las que han salido en subastas públicas. Estas fotos, que son las mismas que están en el libro, son de muy baja calidad. Se subastaron por Heritage en el 2006. Todas venían de la misma colección Piedmont. Esta pieza es muy linda, su diseño, pero son las únicas imágenes que hemos podido ubicar de estas series. Cosa similar pasa con los billetes de Malasia. Son extremadamente raros. La rareza lleva incluso a los especialistas a no poder determinar cuándo un billete es auténtico o no. Este, por ejemplo, que es el más raro de toda la serie, lo subastó Spink hace, sí, eso fue hace ya algunos años. Y ellos mismos sostenían, ponían en el catálogo que no podían garantizar la autenticidad de esa pieza. Y con los serios que somos en Spink se podrán imaginar la complejidad de estas series. Ya después inician series un poco más elaboradas. Son billetes bastante raros. La figuración en el mercado es muy esporádica y la demanda muy alta. Cuando salen en ofertas alcanzan precios muy altos. El que más se ve es este. Estos dos son extremadamente raros. Este es el único ejemplar que hemos podido ubicar en venta pública del lazareto de Nigeria. Fue subastado por Stephen Albon el 15 de septiembre de 2016. Extrañamente, quizás por lo feo que es, son piezas igual que la de Tailandia que vemos a ver más adelante que se subastan en precios por debajo de los $400. Esta es la serie de Panamá, bastante documentada. Panamá tiene la suerte de conservar los archivos. Se saben las cantidades emitidas de cada uno de los años. Es un cono monetario, todas las piezas perforadas desde $1 hasta el centavo. Entrando en el tema de Venezuela, el primer lazareto que se funda en Venezuela es en Cumaná en el año de 1750. Hay una grandísima confusión repetida por todas las obras numismáticas e incluso médicas que nos hablan de un lazareto fundado en 1559. A través de nuestra investigación, y es una de las cosas que aclaramos en el libro, determinamos de que eso nunca ocurrió. Se basa en un error y una transcripción constante de una información que jamás fue referenciada. En Caracas, el primer lazareto se funda en 1753, sufre varios traslados y es cerrado en 1906. Isla de Providencia se funda entre 1800 y 1814 y es cerrado en 1985. Está el de Angostura en Ciudad Bolívar, 1839, Barcelona, 1846, Mérida y Trujillo en 1847, Cerro Legredo en Lobatera se funda en 1873 y cerrado en 1905, y Cabo Blanco abierto en 1906 y cerrado en 1970. Los únicos dos leprosarios que emiten circulantes son Isla de Providencia y Cabo Blanco. Esta es la primera pieza referenciada, en este caso una moneda, para circular en los lazaretos en Venezuela. Es una pieza única
Viene la colección de Tomás Gestor. Debo la cortesía de esta imagen a Luis Roberto Ponte, que la tenía en sus archivos. Tiene el valor 1/4. La leyenda colocada de una forma un poco extraña, Lazareto de Maracaibo, y una estrella en el reverso. Es la única conocida. Gestor sostiene que la pieza fue emitida en 1887. Nosotros no hemos podido verificar el sustento de la afirmación de Gestor, aunque sabemos la seriedad que siempre mantuvo en todas sus investigaciones. Por nuestra cuenta, nosotros hemos encontrado referencias documentales que nos hablan de emisión de monedas en el año de 1880, por lo cual en nuestra obra sostenemos que esta pieza debe haber sido emitida entre 1880 y 1887. Curiosamente, la pieza se emite antes de la conferencia internacional en la cual todos los países se alinearon y empezaron a emitir dinero para sus leprosarios. Esta es la segunda pieza que se tiene referencia, es un octavo bolívar de 1898, ya este sí es posterior a la conferencia internacional. Lamentablemente no pudimos ubicar la foto del reverso. Tenemos reportes de que existe otra pieza, además de esta que es única, con un reverso unifaz, y de que existe otra más en un valor distinto, pero no fueron incluidas en el catálogo porque no pudimos verificar ninguna de esa información. Coloquialmente esta pieza se la ha llamado la del caballo del escudo. Como ven, tiene un caballito acá, en una posición muy similar al del que teníamos, el escudo que teníamos en Venezuela. Cobre. Casi todas las piezas de leprosería son de latón, excepto esta que es de cobre. Okay. Ya a partir de 1913 inician las emisiones regulares de las monedas de leproserías en el Lazareto de Maracaibo. Cuando les decía que el 90% de las investigaciones que hicimos fueron frustradas, es que cuando logramos ubicar el legajo donde debe estar el decreto de esa emisión, estaba dentro de una pelmaza de papel de este grosor que no podía separarse. Sencillamente los documentos se perdieron. Es imposible que se consulten. Están en el Ministerio de Interior de Justicia, que era quien emite estas monedas es el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, pero él trabajaba supeditado al Ministerio de Interior de Justicia. Y en los archivos, lamentablemente, no fueron conservados de forma correcta. La serie abarca desde el 5 céntimos hasta el 20 bolívares. El 5 céntimos solamente se acuña en 1916. Todas las demás denominaciones, es decir, octavo bolívar, medio bolívar, 1 bolívar, 2 bolívares, 5 bolívares, 10 bolívares y 20 bolívares, se acuñan tanto en 1913 como en 1916. La acuñación de estas piezas es bastante tosca, bastante ejecutiva, son de borde liso y, como veremos más adelante, hay unos problemas graves para los coleccionistas con el tema de los estados de conservación. La segunda serie se emite en Cabo Blanco. Como hablamos, Lazareto Maracaibo está al oeste del país, en una isla, y Cabo Blanco se funda en 1906 en el litoral del estado de La Guaira, en Venezuela, donde hoy está el aeropuerto Maiquetía. Esta serie se emite en 1936, es una acuñación mucho mejor que la de Maracaibo, son de canto estriado, tienen un relieve más uniforme, los cantos están más preparados y, similar que el anterior, tenemos desde 5 céntimos, 12,5 céntimos, 50 céntimos, 1 bolívar, 2 bolívares, 5 bolívares, 10 bolívares y 20 bolívares. Esta serie es la única que actualmente es relativamente sencillo de conseguir. Hace algunos años aparecieron 2 lotes de estas piezas y es posible. De ellas, la más rara de todas es esta, la de 5 bolívares. Es algo curioso con las monedas de leproserías, porque usualmente la denominación más rara es 5 bolívares. En Maracaibo, 5 bolívares, la serie de Maracaibo es la más rara de todas. Mucha gente piensa que la más rara es la de 20 y la de 10, y no es así. En líneas generales, en Maracaibo son más raras las de 1913 que las de 1916, a excepción del medio bolívar, que es más raro el 1916 que el 1913. La última serie de monedas que se acuña en Venezuela es Isla de Providencia. Isla de Providencia es el Lazareto de Maracaibo, que cambia
administrativamente su nombre a Isla de Providencia. Ya aquí vemos una particularidad. Se eliminan los dos valores faciales más altos, 10 y 20 bolívares, porque ya estaba ocurriendo un problema de falsificación que vamos a escribir más adelante. De la pieza de 5 bolívares solamente tenemos referenciados 2 ejemplares conocidos. La de 2 bolívares es también muy rara. Las demás son relativamente comunes, pero insisto, tenemos problemas de conservación que vamos a hablar más adelante. El fraude. En casi todas las colecciones de leproserías que hemos tenido la oportunidad de examinar y que se han documentado, se consiguen estas piezas. Muchos coleccionistas se sienten orgullosos de tener un 20 bolívares del Lazareto de Maracaibo en su colección. Lamentablemente la mayoría de ellos son falsos y son falsos de época, y vamos a explicar por qué. Estas piezas han generado mucha polémica, hay muchos numismáticos que sostienen que son simplemente monedas oxidadas. No es cierto. Todas estas piezas son más pequeñas que las originales. La oxidación no reduce diámetros. Además de eso, la oxidación puede crear irregularidades y puede crear perforaciones en la superficie, pero no crea relieves y no distorsionan los relieves de la moneda acuñada. Es por eso que nosotros tenemos que estas piezas de ninguna forma fueron obtenidas por oxidación. Fueron fundidas, no son acuñadas como las demás. Además de eso, las referencias documentales nos dicen que las monedas de altos valores fueron retiradas de circulación y sustituidas por billetes porque habían sufrido falsificación. Los mismos documentos nos están hablando de que se falsificaron en la época. Entonces no debería haber duda de que estamos ante un fraude que está referenciado documentalmente. El procedimiento de ingreso de los leprosos, que debe ser el mismo para todos nuestros países, es que el leproso era llevado voluntariamente o a la fuerza al leprosario. Ese leproso debía llegar con una cantidad de dinero que le iba a garantizar su sustento durante una determinada temporada, o quizás por toda su vida. Quizás el leproso iba a llegar al leprosario con una pequeña fortuna para tener con qué vivir el resto de sus días. Él llegaba con una cantidad de dinero en oro y en plata, que entregaba a un responsable del leprosario y se lo cambiaba por estas monedas. Imagínense el beneficio del administrador si falsifica una moneda y le cambia a ese leproso 20 bolívares de oro por una moneda falsa, que no está en contabilidad. El fraude tiene que haber sido de unas dimensiones importantes, porque de los 20 bolívares de 1916 se conocen aproximadamente 6 a 8 falsos por uno auténtico. Son mucho más comunes los falsos que los auténticos. Entonces, ese es el argumento, analizando los procedimientos que había en los leprosarios, para nosotros sostener que estas piezas son falsas de época. No son falsas hechas por un leproso, que era muy difícil que tuviese la capacidad técnica y además de los mismos estragos de la enfermedad para poder hacer esto. Dentro de esta selección, todas estas piezas que vemos son falsas, todas ellas. Tenemos una muy interesante que incluso parece verse lo que es la entrada del metal. De las falsas fundidas se conocen una importante cantidad de 20 bolívares, se conoce una de 20 bolívares de 1913 y se conoce esta de 20 bolívares de 1936. Debo la cortesía de esta imagen a Miguel Vitiello, que fue quien ubicó este ejemplar, que sería la última falsificación por la fecha. La decisión de los entes administradores de los leprosarios fue destruir todas las monedas de valores faciales altos. Y la forma de destruirla fue muy curiosa. Consiguieron un pescador, le dieron todas las cajas con las monedas y las lanzaron al lago. Todavía hay mucha gente ilusionada con la esperanza de conseguir esas cajas en el lago de Maracaibo, aunque creo que por la oxidación es muy poco lo que debe quedar de esas monedas. Recordemos que son de bronce. Entonces se elimina las monedas, excepto las de 5 céntimos y 12,5 céntimos. Y
se inicia la emisión de billetes. Una vez más, no hay casi referencias documentales sobre estas piezas. Hay algo más que de los billetes, de las monedas. La primera emisión es en 1940 y se emite entre el 40 y el 44. No tienen letra de serie, están firmados por el doctor Carlos Díaz del Ciervo como director de Asistencia Social y fueron impresos por la Litografía y Tipografía del Comercio. Aquí vemos la firma del Ciervo. Son los tipos de sello y este es un ejemplar de la primera emisión de 2 bolívares. La segunda emisión se emite entre 1944 y 1950. Tienen serie de letra B, firmados por el doctor Miguel Zúñiga Cisneros como director de Asistencia Social, impresos por la Litografía y Tipografía del Comercio. Voy a hacer una pausa porque hasta hace poco, hasta el lanzamiento de este trabajo, nadie sabía quién firmaba los billetes de leprosería. Hussein Larreal, que hizo un trabajo maravilloso de investigación sobre los lazaretos específicamente en Providencia, él logró identificar al tercer firmante, el doctor Leopoldo García Maldonado. Era lo más lejos que habíamos llegado. Esto es una información inédita. Y debo relatar lo curioso que fue conseguir esta información. No se sabía ni siquiera cuál era el ente encargado de la emisión de estos billetes. Los asistentes de investigación y mi persona nos dedicamos a hacer una revisión y casualmente conseguimos publicado en venta en Mercado Libre un billete firmado por un doctor, Miguel Zúñiga. Y por eso pudimos ubicar su firma. Como ven, su firma es bastante difícil de interpretar. Y esa fue la manera que logramos llegar a él y por consecuencia logramos llegar a él. La tercera emisión, serie de letra C, firmada por el doctor Leopoldo García Maldonado como director de hospitales del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, impresos por Editorial Bellas Artes. Las 2 primeras series son Litografía y Tipografía de Comercio y la tercera, Bellas Artes. Vamos a ver las piezas. Las firmas, como vemos, que ya lo había mencionado, cada billete era puesto en circulación mediante un sello, era emitido por un sello. Se conocen 2 sellos totalmente diferentes. En algún momento se consideró que este era un sello de principios o mediados de los 40 y este era el sello de los años 50. Eso no es cierto, porque este sello lo seguimos viendo en ejemplares de los años 50. Es más, este ejemplar del cual sacamos este sello es un tercer tipo de un bolívar, por lo cual no puede ser esa hipótesis. Otra de las hipótesis que se ha manejado es que uno de estos 2 sellos sea de Cabo Blanco. Es un poco inviable porque ambos sellos dicen Providencia. No se conocen sellos que digan Cabo Blanco. La diferencia de estos 2 sellos y la forma como se aplicaba sigue siendo un misterio. Sí es cierto que este sello tiene un estilo muy de principios del siglo XX y este sello tiene un estilo mucho más elaborado, típico de los años 50, pero su uso era indiscriminado. Aquí tenemos un ejemplar de 2 bolívares, son extremadamente raros. La foto no se ve muy bien, pero aquí está la nota de Tipografía Comercio. No tiene letra de serie, solamente el serial. Este es un ejemplar de 5 bolívares, por alguna razón que no hemos podido precisar. Los únicos ejemplares que se conocen fechados de leproserías son de 5 bolívares del primer tipo. Este tiene la fecha 9 de febrero de 1944. Todos los fechados que se conocen tienen exactamente la misma fecha. Y hay ejemplares que tienen la fecha en 2 cartuchos y otros ejemplares que la tienen en forma vertical, acá. Vemos el sello tipo 1 y la firma de Díaz del Ciervo. Esta es la segunda emisión. El cono monetario original que se emitió en leproserías tenía los siguientes valores: 25 céntimos, que eran verdes, 50 céntimos anaranjados, 1 bolívar rojo, 2 bolívares violeta y 5 bolívares azules. Los de 25 céntimos no se conoce ninguno de ninguna de las 3 emisiones, porque constantemente eran destruidos y sustituidos por nuevas emisiones. El papel en el que están hechos estos billetes es un papel normal,
no era resistente a la circulación. Es muy difícil conseguir estos billetes en alto grado de conservación. Este es uno de los dos ejemplares conocidos del 50 céntimos. Casualmente los dos ejemplares son de la misma emisión, de la segunda emisión del 44 al 50. Ambos tienen seriales muy similares. Ambos están en un excelente estado de conservación, lo cual nos ha invitado a pensar que se trata de remanentes no emitidos. Fíjense que no tienen sello. A pesar del estado de conservación, no tiene ningún sello. Este ejemplar está en una colección aquí en Colombia y el otro ejemplar conocido está en la colección del Banco Central subsede Maracaibo. El Bolívar es color rojo, ya veremos que después fue cambiado a naranja. 2 bolívares una vez más violeta, perdón. Y el 5 bolívares azul. Tercera y última emisión. Vemos el cambio del color Bolívar naranja, serie C, firma de Leopoldo García Maldonado, sello tipo 2. 2 bolívares violeta y 5 bolívares azul. No se conocen ni de 25 céntimos ni de 50 céntimos ningún ejemplar sobreviviente. Esto es un error muy curioso. Reverso Unifaz. Estos billetes eran impresos por rotograbado y por alguna razón la capa del reverso no fue plasmada, pero lo curioso es que sí fue plasmado el serial, la firma, y fue sellado. Es un billete bien inusual. ¿Cómo terminan los lazaretos? El doctor Jacinto Convit, personaje muy admirado por nosotros los venezolanos, él se dedicó a humanizar el tratamiento de los leprosos. Hasta la llegada hasta el desarrollo de sus investigaciones, el único tratamiento que existía era la inyección de una especie de aceite en las heridas del leproso, que realmente hoy por hoy sabemos que no producía ningún tipo de beneficio. Él fue el que logró identificar cómo se contagiaba, logró flexibilizar un poco las medidas restrictivas de los leprosos y consiguió la vacuna de la lepra, la cual dio fin a la mayoría de los leprosarios a nivel mundial. También sus investigaciones fueron las que dieron fin al circulante. Los billetes y las monedas circularon hasta 1957. Después de ahí no hubo más monedas de circulación restringida. Seguían los leprosos recluidos, pero usaban dinero y billetes comunes y corrientes como todos nosotros. Ya a partir de los años 80 es cuando se decide terminar con los leprosarios y mudarlos a instalaciones de libre tránsito y hospitales de tipo normales, como los que conocemos. Ya hablando de las piezas, durante muchísimos años el coleccionismo de las piezas, de las monedas y billetes de leproserías era considerado un asunto de coleccionistas de poco poder adquisitivo. Los grandes coleccionistas en Venezuela se centraban en las piezas raras, en las piezas tradicionales, y esto se lo dejaban a aquellos que no podían pagar este tipo de monedas. Es por eso que se investigó muy poco, hubo muy poco interés. Le decían los recogelochas a los que se ocupaban de este tipo de monedas. Fue muy reciente, a partir de los años 70, 60, que coleccionistas como Tomás Storr y como Gorgias Garriga se dedicaron al estudio y colección de estas piezas. Ambos lograron reunir las dos colecciones más completas que se han montado de estas monedas. No existe ninguna colección completa, es bueno decirlo. La más completa es la de Tomás Storr, que está actualmente mejorada en una colección privada en Venezuela. Pero aún esa no es completa, porque no tiene esta moneda. Esta moneda, la única conocida, es la que estaba en la colección de Gorgias Garriga, que actualmente está en una colección privada en Venezuela. Entonces, las dos colecciones más grandes no están completas. La más completa de todas es la de Tomás Storr, pero aún ella no era completa. El gran problema de este coleccionismo son los estados de conservación. Y actualmente, cuando todo se ha dirigido hacia las compañías certificadoras, nos encontramos con el gran dolor de cabeza de los coleccionistas de grados de la cápsula que sale con defectos. Para los que no saben de numismática, actualmente hay compañías americanas que se dedican a certificar las monedas según el estado de conservación. Y para un coleccionista,
que no le den el grado numérico y que le digan que la moneda está defectuosa por haber sido limpiada es un gran dolor de cabeza. Suena algo estúpido, pero es así. Mi recomendación a los coleccionistas de leproserías, tanto de Colombia como de cualquier país: no se maten la cabeza porque la moneda está limpiada. Las monedas las limpiaban en los mismos leprosarios. Cada cierto tiempo recogían el dinero, eran metidas en unas tolvas con arena y eran limpiadas y eran desinfectadas. No es problema de que las limpiaran modernamente, es que su uso tenían que limpiarlas. Es por eso que vemos tantas piezas de leproserías limpiadas. Me atrevo a afirmar que todas las piezas de leproserías están limpiadas. Vamos a ver este ejemplar, por ejemplo, que es con el que cierro la charla. Este. Ups. Ayuda aquí, por favor. Vamos a ver un ejemplar ahorita que está certificado como AU50, fue de mi propiedad, se vendió en Heritage recientemente y esa pieza está limpiada. Ya la vamos a ver. El gran problema, gracias, el gran problema, como les dije, son los estados de conservación. ¿Ah? Y esa pieza era la de Tomás Gestor, además. La misma acuñación de las monedas era bastante artesanal. Su circulación era muy descuidada. Nadie se dedicó a guardar esas monedas como souvenir. Imagínense una persona que iba a visitar a su abuelo leproso, a ese reclusorio, enfrentándose a esa... Oh, volví a pasar, disculpa. Enfrentándose a ese ambiente deprimente, ¿va a querer guardar una moneda como recuerdo? ¿O un billete? Nadie las guardaba. Las pocas que se salvaron fue por cuestiones fortuitas. Y es por eso que la mayoría de las series están en tan mal estado de conservación. Vean en la selección que yo traté de hacer de las mejores piezas que ubiqué en fotografías de Colombia. Particularmente vean la pieza de 10 pesos papel moneda y la de 5 pesos. Eso es lo mejor que se consigue. No hay mejor que eso. Lo mismo pasa con las series de Venezuela. Ese desprecio dejó que esas monedas solamente le interesaban a un mercado muy limitado. Recientemente es que ha habido un interés creciente, particularmente en Europa, por estas series. Los médicos numismáticos se han interesado mucho en el coleccionismo de estas series. La obra de McFadden también ayudó mucho. Esta es la pieza que les comentaba. Es una pieza hermosa, pero esta moneda está limpiada. A pesar de que la NGC la haya encapsulado como AU50, está limpiada. Fíjense las huellas digitales que tiene. Y es una moneda hermosa. La escogimos como portada del catálogo, está ahí en la portada, pero es una moneda que está limpiada. Entonces, esa dificultad creciente ha hecho que el mercado haya ido madurando y haya empezado a pagar precios considerables por cada una de estas monedas. Esa es una moneda que se vendió en $5.000, cuando el mercado de reciente decía que podía valer $2.000 o $1.500. Ese interés creciente ha hecho que el mercado madure y que cada vez haya más personas interesadas en pagar precios mejores por estas monedas tan raras y tan menospreciadas durante tantos años. Ya para cerrar, le agradezco a Numiscole la oportunidad de presentar y de bautizar mi trabajo en este evento. Espero que sea recibido por la comunidad de buena manera. Espero poder contar con cualquier tipo de aporte, corrección al mismo, de cara a una segunda edición que esperamos hacer mucho más amplia que la primera. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta gran exposición. Le agradecemos a todos los asistentes y esperamos que tenemos un tiempo de 12:45 a 1:45 para el almuerzo y retornaremos para continuar con el programa del día. Buen día. Por favor. Bueno, Manuel, si tú has podido comprobar efectivamente que recuperaron un tambor en el lago de Maracaibo hace unos 30 años aproximadamente, y ahí había solamente monedas de baja denominación. Yo vi el lote,
Lo que no sé si realmente si es el cuento de que eso salió del lago o no. No, hay una confusión. Para 1964-65, hay una inspección del Ministerio de Sanidad en las instalaciones del leprosario de Isla Providencia. En esa inspección, ellos consiguen en la oficina un lote importante de piezas de leprosería, pero no fueron recuperadas del lago, porque del lago estarían oxidadas. Las pocas piezas Providencia de bajos valores que se ven en buenos estados es de ese lote que de alguna forma cayó en el mercado del coleccionismo. Pero estaba ahí resguardado para 1965, incluso hay un reporte de 1974 que dice que aún en la oficina estaba ese barril ahí en la administración. Me imagino que cuando se desalojó la Isla Providencia, alguien muy inteligente agarró ese baúl y se lo fue a vender a algún numismático. Y es por eso que hoy podemos conseguir esas piezas, porque si no sería imposible. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Gracias.